Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. ¿Saben qué es lo que de verdad separa a alguien que simplemente usa Python de alguien que de verdad lo domina? Miren, no es cosa de memorizar más funciones o librerías para nada. Es un cambio de chip, un salto fundamental de solo saber el qué a entender de verdad el por qué. Así que vamos a desentrañar qué significa realmente ese cambio de mentalidad. Y miren, esta frase del mismísimo creador de Python, Guido van Rossum, le da justo en el clavo. Python es un lenguaje para adultos que consienten. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que Python nos da un poder inmenso, casi que confía ciegamente en que sabemos lo que estamos haciendo. Y ahí está el detalle. La verdadera maestría, esa mentalidad de senior, nace justo de entender cómo usar todo ese poder de forma responsable y, claro, súper efectiva. Y esta es la diferencia clave. Fíjense bien. Un desarrollador, digamos, intermedio, se pregunta, ¿qué hace el código? Su foco es que funcione, y ya. Pero el senior da un paso para atrás. Se pregunta por qué funciona así y cómo puedo hacerlo más eficiente, más robusto. Es que deja de ser un simple consumidor del lenguaje para convertirse en un verdadero arquitecto. Ok, entonces nuestro primer paso en este viaje es ir más allá de solo conocer las reglas, porque dominar un lenguaje es mucho más que seguir la sintaxis al pie de la letra, es entender la filosofía detrás, el porqué de su diseño, para poder incluso moldearlo a nuestro antojo. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Un verdadero experto no se conforma con usar las herramientas que Python le da, no. Aprende a crear sus propios objetos, sus propias piezas, que se integran tan, pero tan bien en el lenguaje que se sienten como si fueran parte de él desde el principio. Usan los mismos trucos, los mismos mecanismos que las listas o los diccionarios que ya conocemos. A ver, pensemos en algo súper básico que hacemos todos los días, la función len. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que pasa realmente por debajo del capó cuando la usamos? La respuesta a esa simple pregunta, créanme, nos abre una puerta directa al corazón de cómo funciona Python. Y bueno, la magia detrás de todo esto son los famosos métodos Dunder. Se llaman así por el doble guión bajo, el double underscore. Piensen en ellos como un apretón de mano secreto. Es la manera en que nuestros propios objetos le dicen a Python en voz baja, oye, tranquilo, yo sé cómo funciona esto. Puedo comportarme como una lista o como un diccionario. Hablo tu idioma. Ok, esto lo hemos escrito todos 1.000.000 de veces. Súper simple, súper directo. Le pedimos a Python que nos diga cuántas cartas hay en nuestro mazo. Len my deck. Listo. Pero esperen, esto es lo que pasa de verdad. Python no va y busca una función genérica llamada len, no. Lo que hace es ir directamente a nuestro objeto, a myDeck, y le dice, oye, ¿me dices tu longitud, por favor? Y lo hace llamando a su método especial, len. Justo esto, es el famoso modelo de datos de Python en plena acción. Y miren el poder tan increíble que tiene esto. Es que es alucinante. Al implementar un solo método, uno solo, el getGetEm, nuestro objeto de repente adquiere superpoderes, así como lo oyen. De la nada ya podemos sacar un elemento por su índice, hacer slicing, recorrerlo con un bucle for, incluso elegir un elemento al azar. Todo eso gratis, solo por haber definido ese método. Muy bien, ya vimos cómo podemos moldear el lenguaje. Ahora pasemos a la siguiente etapa de la maestría. Dominar la escasez y la velocidad, porque un senior sabe que el código no corre en el vacío. Hay que pensar en las restricciones del mundo real. La memoria no es infinita, el tiempo es oro y los procesadores, tienen sus límites. Y este es un ejemplo de manual. Digamos que tenemos un archivo enorme, de varios gigas. La forma novata sería cargarlo todo en la memoria de una. El resultado, probablemente el programa se cuelga, se queda sin memoria y todo explota. En cambio, la forma senior es mucho más inteligente. Se usa un generador. Este va procesando el archivo línea por línea, una a la vez, usando una cantidad de memoria mínima, casi nada.
Eso es pensar en la eficiencia. Y ya que estamos hablando de eficiencia, es inevitable tocar un tema que a veces asusta un poco, el famoso GIL o Global Interpreter Log. Suena complicado, pero la analogía de la única llave para la sala de máquinas lo deja súper claro. Imaginen que en un proceso de Python solo hay una llave, y solo el hillo que tenga esa llave puede usar el motor de Python en ese instante. Entender esto cambia por completo la forma en que pensamos sobre la concurrencia. Entonces, para lidiar con el GIL, la clave es ser un buen detective y diagnosticar nuestro problema. Hay que preguntarse, ¿nuestro código se la pasa esperando? Ya sea una respuesta de una API o que el disco duro le entregue un archivo. O, por el contrario, está todo el tiempo con el procesador al 100% haciendo cálculos matemáticos sin parar. Y dependiendo de ese diagnóstico, elegimos la herramienta. Es así de simple. Si el problema es la espera, threading es perfecto. ¿Por qué? Porque un hilo puede soltar la llave del GIL mientras espera y dejar que otro la use. Si el problema son los cálculos pesados, ahí necesitamos más músculo. Usamos multiprocessing para crear varios procesos y cada uno tendrá su propia sala de máquinas con su propia llave. Y para el caso extremo de manejar miles y miles de conexiones a la vez, ahí es donde brilla Asyncio. Bueno, y todo esto nos trae a la pieza final del rompecabezas, porque ser un desarrollador senior va mucho más allá de la técnica. Es una mentalidad, una actitud, es asumir una responsabilidad profesional que abarca muchísimo más que solo entregar código que funcione. El profesional tiene su kit de herramientas y lo domina. Vean, las pruebas con PyTest no son un extra, son la garantía de que el código es confiable. El tipado con MyPy no es una molestia, es una red de seguridad para pescar errores antes de que sea tarde. El rendimiento no se adivina, se mide con datos usando cProfile. Y por supuesto, se aseguran de que el código sea limpio y legible para todo el equipo usando Black. En el fondo, un desarrollador senior es como un guardián del código. Su trabajo no termina cuando se escribe la última línea de una función. Para nada. Su responsabilidad se extiende a lo largo de toda la vida del código, asegurándose de que el proyecto se mantenga saludable, fácil de mantener y, claro, que pueda crecer a futuro. Y esa misma responsabilidad los llena de curiosidad, una curiosidad que los lleva a mirar bajo el capó. Se preguntan, ¿cómo convierte Python mi código en instrucciones? Y no dudan en inspeccionar el bytecode para entender de dónde viene el rendimiento. Saben que la velocidad de un diccionario no es magia, es el resultado de una estructura de datos brillante como lo es una tabla hash. Entonces, si lo resumimos, el viaje hacia la maestría tiene como 3 grandes etapas. Primero hay que conocer las reglas, aprender la sintaxis. Después aprendemos a moldear esas reglas a nuestro favor usando el modelo de datos. Y finalmente, llegamos a dominar todo el sistema, gestionando recursos y usando herramientas profesionales para adueñarnos de todo el ciclo de vida del código. Pero al final del día, esto de convertirse en senior no es una meta a la que se llega y ya, es más bien un viaje continuo. Implica tener una curiosidad insaciable, practicar de forma deliberada y quizás, lo más importante, tener la humildad de saber que siempre, siempre hay algo más por aprender. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Pensemos más allá de Python, más allá de la programación incluso. En cualquier cosa que queramos dominar en la vida, ¿qué significa realmente dar ese salto? El salto de solo conocer las reglas a ser capaces de moldearlas y al final dominar el sistema por completo. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?